Paraguay, Ortigosa. Viene el primero Paraguay entonces. Uno de los jugadores con mayor calidad y riqueza técnica en la selección de Paraguay. Vamos, Reni. Ahí corean a Reni, amigos, los aficionados venezolanos en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza. El primero Ortigosa frente a Reni Vega. Mira la cantidad de metros de distancia. Muchísima distancia. El árbitro que le indique que no salga de la última línea, de la línea de gol, a Reni Vega. Está Ortigosa. Casi 11 pasos igualmente toma. Reni, Ortigosa. Y el gol. Golazo Martín Polar. Paraguay tiene uno. Bueno, no es habitual, sobre todo si se es especialista, porque imaginamos que lo es al cobrar de primero, que tome tanta carrera. ¿Y dónde la pone? Y completamente frontal la carrera de Ortigosa, no fue ladeada. Son estilos, ¿no? Sí, en un ángulo. Vamos, Giancarlo. Bayán. ¿Cómo estará Carlitos ahorita? ¿Cómo estará Carlitos Maldonado? Jan Maldonado. Frente a Villar. Jan Maldonado. Villar. ¡Y el gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! Martín Polar. Clase de cobro, impecable y engañado. Este es un especialista, Giancarlo Maldonado. Ni que adivine el lado, Y el desahogo. Lucas Barrios. Otro de larga carrera. Barrios. Reni. Y el gol. Golazo Martín Polar. Este la tiró más hacia el centro, menos angulado que los dos anteriores. Vamos, Reni. Con mucha tranquilidad, eso sí, sangre fría para Lucas Barrios, el goleador del Borussia Dortmund. Reni hasta ahora ha escogido un mismo lado, ¿no? Otro especialista, Rey. Rey. Carrera corta. José Manuel Rey, la potencia de su pierna. Villar. José Manuel Rey. Y el golazo. Martín Polar Rey. Espectacular, este de Rey. Poca carrera y mucha clase, borde interno. No la cruza. No. El mío. Toda la categoría, toda la experiencia de Rey tipificada en ese tiro penal. Riveros. Reni. Reni Vega. Y gol. Golazo Martín Polar. Otro buen cobro de Paraguay. Los han tirado alto, Ortigosa y Rivero, los dos volantes arriba. No las ha adivinado Reni. Aquí cambió de lado y se la... Igual lanzándose así era difícil detenerla. Lucena. Uno de los tapados, Leo. Sí. Franklin. El Paqui Lucena. No pa' aquí. Franklin, Lucena. Y tapó Villar, amigos. ¡Ay, tapó Villar! Le da poca potencia el cobro de Lucena. Y algo sentado, adivinó el costado. Justo. Sí, lo adivina allí Villar. Además de lo poco ajustado, Leo, con poca fuerza también el penal y algo dibujado. Sí. Telegrafiado.
hombre que tiene de pie a Paraguay. Ahí viene Martínez. Osvaldo Martínez. Martínez. Vamos, Reni, vamos, Reni, vamos. Es de buena Reni. pegada, vamos a ver. Vamos, Reni. Martínez. Ay, ay, ay. Así se la vuela Martínez. Golazo Martín Polar. Ya no puede fallar Venezuela. Este gol de Martínez obliga a Venezuela a anotar otro remate alto. Pelota que casi se devuelve en el travesaño. Se le queda viendo el travesaño Reni. El último debe ser el de Arango. Miku. Acomoda Miku. Miku Fedor. Toma impulso Miku y el golazo Martín Polar. Invierte Miku. Se saca el de Puerto Ordaz. Creo que logró ligeramente manotear esa pelota. La toca con la punta. Llevaba potencia. Y Bueno. ahora a detener esto. Este es el último de Paraguay. Ahora tocaba al final. Vamos, Reni. Si convierte Paraguay, se acabaría esto. Verón, un zaguero. Terminó exhausto en el partido. Verón apela a la potencia. Si convierte. Atención, Verón, Reni, Verón y el gol paraguayo, amigos. Gol de Paraguay, está en la final Paraguay. Acompañar a Uruguay. Increíble, amigos. Qué partido. Y qué injusto. Qué injusto. No esperamos que un campo de fútbol sea un tribunal de justicia, pero si hubo un equipo en el campo fue Venezuela. En la prórroga, el que puso el fútbol fue Venezuela, el que tuvo las ocasiones fue Venezuela. Todo. Paraguay, a que pasara el tiempo pensando en esto, que era lo único que le podía dar la victoria, los penales. Y con suerte, además. Increíble, amigos, el desenlace de este partido, cómo se describió la historia de este partido. A Venezuela que lo dejó todo, que la prórroga era para Venezuela. Y bueno, Ciertamente, la tristeza nos embarga en este momento porque fue un partido que lo merecimos ganar. Venezuela fue mucho más que Paraguay. Sin embargo, en este momento yo creo que debe reconfortarnos. Vamos a escuchar primero a Salo, Ustedes jugaron a Salo con uno Rondón. más por muchos minutos. ¿Qué les faltó en la noche de hoy? No, yo creo que no nos faltó nada, tuvimos todo, la verdad que ya yo con jugador menor, la verdad que perdían también mucho tiempo y nada. Nada, viveza de ellos y ya se perdieron minutos y nada, terminamos para jugar el tercer y cuarto. Sí, ¿qué esperar de Perú ahora que también llegó con fuerza? Fue una sorpresa acá en la Copa América. ¿Qué esperar de este Perú? Ah, nada, va a ser un partido también difícil, la verdad que nada. Con la misma ilusión, haciendo una grandísima Copa América, la verdad que mira, bastante contento por la actuación de hoy en día de lo que es esta Copa, y la verdad que mira, bastante tranquilo, ¿no? Pero bueno, ahora a ganar otro partido y ya está. Gracias, suerte. Decía, muchachos, que y sumándome a las palabras de Salomón Rondón, que debe reconfortarnos y de alguna manera consolarnos el hecho de que viene un proceso eliminatorio ahora y todo esto que acaba de ocurrir en la Copa América nos invita a la ilusión, a la esperanza. Se hizo equipo, se hizo grupo en esta Copa América. Venezuela pisó con firmeza en el continente. Venezuela pisó por primera vez con firmeza en el concierto internacional. Fue protagonista. Estuvo entre los 4 países más importantes en esta Copa América. Por encima de... Bueno, esto no lo queremos ver. atención, amigos, esto Sí. no debe ocurrir. Alguna cruce de palabras que no que desató esto al final. Se debe jugar dentro del marco de la deportividad.
lo que de calmar los ánimos. Obviamente nos quedamos con las imágenes porque bueno, increíble esto, increíble. Bueno, esta no es la imagen con la que nos vamos a quedar de esta Copa América para No, porque Venezuela. nosotros tenemos que jugarnos ahora un honroso y merecido puesto de gran participación, de tercer lugar ¿Y frente a a quién Perú. agarran ahí? Yo no sé qué pasa ahí, realmente muy triste estas Leo imágenes. Leo Morales, Leo Morales. Muy triste las imágenes. Este se cansó de provocar, digo, Ortigosa, durante largos pasajes en el partido, termina picado todo esto. Momentos de tensión obvias Sí, lo mejor es por la instancia, lo que sucede. tratar de tranquilizar y que esto no